Hola, mi nombre es Alberta Gómez Martínez, estoy cursando la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia. Pertenezco al grupo 103, primer semestre del módulo 4 de Narrativas de Ficción en Géneros Populares. Mi profesora es Mayra Daniela Argenis. La actividad se llama Lo siniestro Unheimlich de Sigmund Freud de Edgar Allan Poe. Como punto de partida se realizó una síntesis del ensayo Lo siniestro 1919 de Sigmund Freud. El objetivo principal es exponer las ideas del ensayo de Sigmund Freud y explicar cómo se manifiesta lo siniestro en el cuento de la máscara de la muerte roja del escritor Edgar Allan Poe. El ensayo Lo siniestro 1919 de Sigmund, como padre del psicoanálisis, nos habla de lo unheimlich. Es una palabra alemana que se diferencia de lo familiar, de aquello que nos causa confort en la medida en la que se aleja de esto que conocemos. Se convierte en algo que nos produce angustia. Lo ominoso se define como odioso, abominable, que se aborrece y que merece ser condenado. También es una palabra alemana que significa que no viene de casa, es decir, que no es familiar y algo que uno no puede orientarse, porque cuando uno está más orientado, menos sentirá lo ominoso en las situaciones que lo rodea. Para continuar, ¿de qué habla? Bueno, en 1919 Sigmund menciona sobre un trabajo que se publicó en temporada de otoño de ese mismo año. Freud informa por medio de una carta a Ferenczi que encontró un manuscrito en un cajón y que lo está reescribiendo, pero que no sabe cuándo fue escrito ni en qué medida se cambió o se modificó. También menciona que terminó de escribir un borrador de una obra que publicaría un año después. Cabe mencionar que en el trabajo los psicoanalistas rara vez se relaciona con las emociones. Por lo general la estética va más allá de lo bello y le falta mucho de lo horroroso. Por su parte, Sigmund nos presenta en su ensayo su investigación sobre Unheimlich, lo siniestro, como formando parte de conjuntos de cosas pocas estudiadas en el contexto y que lo caracterizado no es suficiente, por lo cual intenta ir más allá de la exploración para llevarlo a cabo. Entonces, recurre a diccionarios para buscar información al respecto, pero pues no lo logra. Por lo que explora el significado de la palabra Heimlich, íntimo, la palabra Heimlich, doméstico, y Vertrauen, familiar. En ese contexto del ensayo, las palabras ominoso, abominable, odioso, que merece ser condenado. Además, ominoso es lo variable de lo terrorífico que alcanza un nivel superior a lo que ya se sabe con las personas con las que se tiene contacto y comunicación. Unheimlich coincide con lo demoníaco y espeluznante, que no es familiar, sino algo que sucedió dentro de casa, que se esconde y que no debe salir. Heinz, un psiquiatra alemán, no ahondó más allá de la conexión entre lo ominoso y lo novedoso. Lo ominoso sería algo a lo que no puede orientarse. Heinz menciona que para crear efectos más ominosos es que en la literatura se deje al lector con la incertidumbre sensorial de saber si se trata de una persona o una entidad, aunque de inmediato recurrirá a resolver su duda para saber la verdad. Por ejemplo, una persona en un ataque de epilepsia pueden despertar al espectador sospechas de manifestaciones de locura o alguna posesión demoníaca. Además, la investigación de la proximidad analizando los cuentos de Hoffmann, El hombre de arena y los elixires del diablo. Cabe mencionar, estas historias tienen el mismo propósito principal, ya que es la oscura historia de los acontecimientos del padre de cada personaje principal, Nathanael en la primera parte y Francisco, el padre Medardo, en la segunda parte, lo que haría imposible que ambos cumplan sus aspiraciones y deseos. Respecto al carácter siniestro
el retorno de lo similar, Freud habló de ello ya que se estaba preparando para escribir una obra al respecto. Clasificó algunas situaciones de lo familiar y desconocido en las que han soportado una sensación extraña, es decir, siniestras. Además, para Freud, lo siniestro es el miedo y las fantasías infantiles que sentimos en algunas situaciones que parecen más reales y verdaderas que nuestra forma adulta de ver el mundo. Finalmente, la elaboración de la síntesis del texto es porque el ensayo plantea dos posibles enfoques para abordar el concepto del ominioso. Está basado en investigar el significado que el desarrollo del lenguaje ha dejado en las palabras ominoso, unheimlich. Por otro lado, se implica reunir todo lo relacionado con las personas, experiencias sensoriales, es decir, lo que se involucra con los sentidos y situaciones que despierta el sentimiento ominoso. Y pues el propósito del autor al escribir el texto fue de analizar el relato del hombre de arena. Menciona que hay una condición tanto estética como psicoanalítica, refiriéndose al unheimlich, que es la palabra alemana, o lo ominoso. También para Freud lo siniestro se encuentra en las experiencias, con la duda de saber si un ser está vivo o muerto, o de un ser sin alma que cobre vida, o cuando un ser siniestro es portador de un alma maléfica y produzca una muerte. Para continuar con lo unheimlich de Sigmund Freud de Edgar Allan Poe, Sigmund en su ensayo 1919, Lo siniestro, trata de explicar el por qué los individuos actúan de una manera u otra, dependiendo el contexto en el que se encuentre. Por un lado, en el cuento de la máscara de la muerte de Edgar Allan Poe, se muestra lo siniestro desde el principio, donde la muerte roja durante varios años había desolado a un país desconocido de Europa. La muerte roja hizo estragos sin poder tener la empatía de la gente, con dolores agudos y un vértigo repentino. Luego sangraban los poros, la enfermedad ocurría en media hora y llegaba la muerte. Por otro lado, lo siniestro se muestra en el cuento mientras la angustia al estar en confinamiento para evitar el contagio de la peste roja, mientras que lo ominoso se encuentra en los gustos raros y extravagantes del príncipe, ya que algunos lo tomaban como loco, pero sus seguidores decían que no. Pero no bastaba con escucharlo. En el contexto del cuento, el mundo exterior podía cuidarse de sí mismo mientras era absurdo quejarse o pensar, es decir, la indiferencia de la alta sociedad sin empatía de su prójimo. Por otra parte, lo unheimlich, como lo define, lo espeluznante que no es familiar, son los salones con decoraciones góticas que mandó el príncipe a decorar y que no contaban con candelabros, ni lámparas, ni velas. Todas eran irregulares, solo el efecto de las sombras era terriblemente siniestro y daba un tono tan extraño a los rostros de los que allí se hallaban. También lo unheimlich en el sonido de un enorme reloj que cada vez que se movía producía un sonido claro, fuerte y profundo. Todos los presentes hacían pausa de lo estremecedor que parecía el sonido del reloj. Se tornaban pálidos. Cuando cesaba, se escuchaba una risa leve, se sonreían de nerviosismo los presentes, una y otra vez cada que hacía la función su reloj. Coincidiendo con Freud, en su explicación de lo siniestro, el príncipe tenía planes atrevidos, fieros. Algunos pensaban que era un demente, sus seguidores pues decían que no. Está claro que lo siniestro se encuentra en la máscara que ocultaba el semblante. Se parecía a un cadáver rígido, el aspecto de la muerte roja, la mirada del príncipe próspero al toparse con el fantasma. Se percató que se convulsionaba con una agitación de horror y pesadumbre.
Mientras se acercaba el príncipe Próspero, al llegar al extremo de la cámara de terciopelo negro, afrontó a quien lo perseguía y se oyó un grito agudo, mientras el puñal caía brillante sobre la alfombra. El príncipe Próspero se desplomaba muerto, reuniendo el peligroso y salvaje de la desesperación. De esta manera reconoció la presencia de la muerte roja, y la existencia del reloj de ébano concluyó con la del último de aquellos seres felices, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y la oscuridad y la decadencia y la muerte roja lo dominaron todo. Por lo tanto, de acuerdo con Heinz, un psiquiatra alemán, menciona que para crear efectos más ominosos es que la literatura deje al lector con la incertidumbre sensorial de saber si se trata de una persona o una entidad. Mientras que para Freud trata de explicar el por qué los individuos continúan de esa manera u otra. Bueno, actúan de una manera u otra, dependiendo del contexto en el que se encuentren. Además, la literatura de Edgar Allan Poe sobresale lo jugendlich y lo ominoso, lo odioso y lo espeluznante. Mi nombre es Alberta Gómez Martínez. Gracias.